Mis padres se burlaron. Nunca serás tan bueno como tu hermano. Me levanté y dije, entonces dile a él que venga a pedirme perdón por haberse acostado con mi esposo durante los últimos 6 meses. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar cómo se quebraba la copa de vino en las manos temblorosas de mi madre. Mi padre se quedó con la boca abierta, mientras mi hermano Diego palideció hasta parecer un fantasma. La cena familiar de cumpleaños de papá, que había comenzado con sus típicas comparaciones hirientes, acababa de convertirse en mi momento de venganza más dulce. Llevaba 25 años de mi vida escuchando esa misma frase. Diego es más inteligente. Diego es más exitoso. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Pero lo que mis queridos padres no sabían era que durante las últimas 2 semanas había estado reuniendo evidencia de la traición más dolorosa de mi vida y que había elegido este momento preciso para revelar el secreto que destruiría para siempre la imagen perfecta que tenían de su hijo dorado. Soy Fernanda. Tengo 28 años y trabajo como contadora en una empresa de logística. Hasta hace 2 semanas, creía que tenía una vida perfecta. Un matrimonio de 5 años con Rodrigo, un apartamento acogedor y una carrera estable. La única sombra en mi vida era la constante comparación que hacían mis padres entre Diego y yo. Mi hermano menor, de 26 años, siempre había sido el favorito. Veterinario exitoso, dueño de su propia clínica, soltero codiciado por todas las mujeres del barrio. Según mis padres, él era la definición del éxito, mientras que yo era solo la hija que se conformó con poco. El descubrimiento de la aventura había llegado de la forma más estúpida posible. Rodrigo había dejado su teléfono cargando en la cocina cuando se duchaba, y una notificación de mensaje me llamó la atención. No era mi intención leerlo, pero cuando vi el nombre de veterinario en la pantalla, pensé que era algo relacionado con nuestra gata Mía. Lo que leí me destrozó. No puedo esperar a estar contigo otra vez. Cada vez que veo a Fer, pienso en lo que hacemos y me excito. Tu hermana no tiene idea de lo nuestro. Durante 2 días completos no pude comer, no pude dormir. La traición dolía tanto que físicamente sentía como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Pero después del shock inicial, la rabia tomó control. No era solo la infidelidad de mi esposo lo que me destrozaba. Era el hecho de que mi propio hermano, el Santo Diego, había participado activamente en mi humillación. El mismo hermano que mis padres ponían como ejemplo de virtud y éxito. Decidí no confrontarlos inmediatamente. En cambio, comencé a investigar. Revisé estados de cuenta, seguí patrones de comportamiento, busqué evidencia. Rodrigo tenía citas de trabajo que coincidían perfectamente con los días libres de Diego. Las salidas nocturnas de mi esposo correspondían con las ausencias de mi hermano en las cenas familiares. Había sido tan obvia la conexión que me sentí estúpida por no haberlo notado antes. La gota que derramó el vaso fue encontrar fotos íntimas en el teléfono de Rodrigo. Fotos de mi hermano en posiciones que jamás quise imaginar. Pero lo que más me hirió fue leer sus mensajes burlándose de mí. Tu hermana es tan ingenua. Fer nunca se dará cuenta. Es divertido como nos admira a los dos sin saber nada. Habían convertido mi amor y confianza en un chiste cruel. Fue entonces cuando decidí que la venganza sería pública y devastadora. Conocía a mis padres mejor que nadie. Sabía que su orgullo por Diego era su punto más vulnerable. Sabía que la imagen perfecta de su hijo dorado era lo más importante para ellos, incluso más que mi felicidad. Así que elegí el escenario perfecto. La cena de cumpleaños de papá, con todos los familiares presentes, justo después de que hicieran su comentario favorito sobre las diferencias entre Diego y yo. ¿Qué acabas de decir?, tartamudeó mi madre, con fragmentos de cristal cayendo de sus manos al suelo. Su rostro había perdido todo el color. Exactamente lo que escuchaste, mamá. Tu hijo perfecto se ha estado acostando con mi esposo durante 6 meses. ¿Quieres que te muestre las fotos que tengo en mi teléfono? Diego intentó levantarse de la silla, pero sus piernas le temblaban tanto que volvió a caer sentado. Fer, yo, nosotros, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Me reí con una amargura que nunca había sentido antes. ¿No es que llevaban meses riéndose de mí a mis espaldas? ¿No es que convirtieron mi matrimonio en su pequeño juego secreto? Rodrigo, que hasta ese momento había permanecido petrificado, finalmente encontró su voz. Fernanda, por favor, podemos hablar de esto en privado. ¿En privado? Exploté. Como todo lo que han estado haciendo durante medio año. No, querido.
25 años de humillaciones merecen una explicación pública. Saqué mi teléfono y puse sobre la mesa las capturas de pantalla de sus mensajes más comprometedores. Mis tías, tíos y primos, que habían venido a celebrar el cumpleaños de papá, leyeron en silencio las evidencias de la traición. Los mensajes donde se burlaban de mi ingenuidad, donde planificaban sus encuentros, donde describían gráficamente lo que hacían mientras yo trabajaba para mantener nuestro hogar. «Mira, papá», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Por fin tu hijo perfecto me superó en algo. Nunca podré ser tan rastrera como él». Mi padre, un hombre tradicionalmente autoritario que siempre tenía una respuesta para todo, se quedó completamente mudo. Su rostro alternaba entre la incredulidad y la decepción más profunda que jamás le había visto. La tía Carmen fue la primera en romper el silencio mortal que había caído sobre la habitación. «Diego, ¿es cierto esto?», preguntó con una voz que temblaba de indignación. «¿Realmente traicionaste a tu propia hermana?». Mi hermano intentó balbucear una explicación, pero las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. Finalmente, lo que salió fue una admisión de culpabilidad. No queríamos que pasara, simplemente. Ocurrió. ¿Simplemente ocurrió durante 6 meses?, rugió mi tío Roberto, poniéndose de pie con el rostro enrojecido de furia. ¿Simplemente ocurrió mientras Fernanda trabajaba como una mula para mantener su matrimonio? Lo que más me satisfizo fue ver cómo la imagen perfecta que mis padres habían construido de Diego se desmoronaba ante los ojos de toda la familia. El hijo dorado, el ejemplo a seguir, el orgullo de los García, quedó expuesto como lo que realmente era, un traidor sin escrúpulos capaz de destrozar a su propia hermana por un capricho sexual. Mi madre comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de compasión hacia mí. Eran lágrimas de vergüenza por la humillación pública que acababa de sufrir su hijo favorito. «¿Por qué lo haces de esta manera, Fernanda? ¿Por qué tenías que exponernos frente a toda la familia?». Esa pregunta fue el momento que había estado esperando toda mi vida, porque durante 25 años me has hecho sentir como si no fuera suficiente, porque cada logro mío ha sido opacado por cualquier cosa que haga Diego, porque cuando necesitaba que fueras mi madre y me defendieras, siempre elegiste proteger la reputación de él, y porque hoy, en el día que descubro la peor traición de mi vida, lo primero que haces es compararme con el mismo hermano que me apuñaló por la espalda. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la silla de Diego, arrastrándose contra el suelo. Mi hermano se puso de pie, con la cara empapada de lágrimas y la voz quebrada. «Fer, perdóname. Fue un error terrible. No sé qué me pasó. Tu matrimonio no tenía que acabar por esto». «¿Mi matrimonio?», me reí con una carcajada que sonaba completamente vacía. «Mi matrimonio terminó hace 6 meses, el día que decidiste que tu placer era más importante que mi felicidad. Solo que yo no me había dado cuenta hasta ahora». Rodrigo intentó acercarse a mí, pero le di un paso atrás que dejó claro que no quería su contacto. «No me toques. No vuelvas a tocarme nunca más». En ese momento supe que mi venganza apenas había comenzado. La humillación pública era solo el primer acto de una obra que iba a durar mucho más tiempo, porque lo que mi familia no sabía era que durante esas 2 semanas de investigación había descubierto secretos mucho más oscuros sobre Diego y Rodrigo, secretos que harían que esta revelación pareciera un juego de niños. Mientras recogía mi bolso para irme, miré por última vez a mis padres. 25 años esperando que me amaran como aman a él, pero ahora entiendo que nunca fue sobre no ser lo suficientemente buena. Era sobre ustedes siendo demasiado ciegos para ver quién realmente es su hijo perfecto. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que marcó el final de una era, pero mientras caminaba hacia mi auto bajo la lluvia nocturna, una sonrisa se dibujó en mi rostro. La verdadera venganza apenas estaba comenzando. Los 3 días siguientes pasé por todas las etapas del dolor. Shock, negación, rabia y, finalmente, una fría determinación. Mientras Rodrigo intentaba actuar normal durante el día, yo recolectaba evidencia por las noches. Su teléfono se había convertido en mi mejor fuente de información, especialmente cuando lo dejaba cargando en la sala mientras se bañaba o dormía. Lo que descubrí superó mis peores pesadillas. No solo era una aventura física, sino emocional. Los mensajes entre ellos tenían una intimidad que me dolía más que cualquier foto íntima. «Eres mi alma gemela», le escribía Diego a mi esposo. «Fernanda nunca me entenderá como tú lo haces», respondía Rodrigo. Se habían enamorado, y yo era solo el obstáculo inconveniente en su historia de amor. Pero lo que realmente encendió mi sed de venganza fue encontrar un mensaje donde planeaban cómo convencerme de que me divorciara. «Tenemos que hacer que Fer quiera el divorcio»,
había escrito Diego. Si ella lo pide, será más fácil para todos. Podemos empezar a ser más fríos con ella, hacer que se sienta no deseada. La respuesta de Rodrigo fue aún peor. Ya empecé. Le digo que estoy muy cansado para el sexo, que el trabajo me tiene agotado. En unas semanas más pensará que ya no la amo. Había sido tan estúpida. Todas las excusas de Rodrigo durante las últimas semanas, su distancia emocional, su falta de interés en nuestros planes futuros. No era estrés laboral, era que estaba enamorándose de mi hermano y buscando la forma más cobarde de terminar conmigo, sin parecer el villano. Esa noche tomé la decisión de que si querían destruir mi matrimonio, lo harían frente a toda la familia. No les daría el lujo de una separación discreta, donde ellos pudieran salir como las víctimas de un amor que no pudo evitarse. Iban a enfrentar las consecuencias de sus acciones de la forma más humillante posible. Comencé a planear mi venganza con la precisión de un cirujano. Primero, contacté a un abogado especializado en divorcios y le expliqué mi situación. Me aseguró que con la evidencia que tenía, podría conseguir una división favorable de bienes, especialmente considerando que Rodrigo había violado los votos matrimoniales. Segundo, hice copias de todas las pruebas y las guardé en múltiples lugares. Mi computadora personal, una memoria USB en mi trabajo y una carpeta en el correo electrónico de mi mejor amiga Paula. Pero mi golpe maestro sería psicológico. Conocía a mi familia lo suficientemente bien como para saber que su reputación social era lo más importante para ellos. Diego había construido su imagen de veterinario respetable, el soltero codiciado que todas las madres querían como yerno. Mis padres se enorgullecían de tener un hijo tan decente y exitoso. Destruir esa imagen públicamente sería mi venganza más satisfactoria. El día del cumpleaños de papá llegó con una claridad mental que no había sentido en semanas. Me arreglé cuidadosamente, eligiendo un vestido azul que siempre me había hecho sentir segura. Llegué a la casa familiar con una botella de vino caro y una sonrisa que ensayé frente al espejo durante horas. La cena transcurrió con normalidad hasta que papá hizo su brindis tradicional por tener una familia unida y ejemplar. Fue entonces cuando comenzaron sus comentarios de siempre sobre mis limitaciones, comparadas con las virtudes de Diego. Cada palabra era como un cuchillo, pero esta vez, en lugar de dolerme, me daba más fuerza para lo que estaba por venir. Cuando finalmente hice mi revelación y mostré las pruebas, el caos que siguió superó todas mis expectativas. Mi tía Carmen, que siempre había sido muy religiosa, se persignó múltiples veces mientras miraba las capturas de pantalla. El tío Roberto, que había criado a 5 hijos con valores tradicionales, no podía creer que su propio sobrino fuera capaz de semejante traición. «Es una abominación», gritó mi prima Ana, madre de 3 niños pequeños. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana, Diego? ¿Cómo pudiste destruir un matrimonio por tu egoísmo?» Mi hermano intentó defenderse con argumentos patéticos sobre el amor verdadero y no poder evitar lo que sentía, pero cada palabra que salía de su boca solo lo hundía más. Rodrigo, por su parte, había perdido toda compostura y lloraba como un niño pequeño, suplicándome perdón entre sollozos. «Fernanda, por favor, podemos ir a terapia de pareja. Podemos solucionar esto. Fue solo una confusión, un momento de debilidad que se salió de control». «¿6 meses es un momento de debilidad, Rodrigo?», le respondí con una calma que contrastaba con su histeria. ¿Planear convencerme de que pidiera el divorcio es confusión? El golpe de gracia llegó cuando mi prima menor, Sofía, de apenas 16 años, se puso de pie y con una madurez que me sorprendió, les dijo: «Ustedes dos dan asco. Fernanda trabajó todos estos años para ser una buena esposa y una buena hermana, y así le pagan. Espero que se pudran en su relación tóxica». Las palabras de una adolescente tuvieron más impacto que todo lo que habían dicho los adultos. Diego y Rodrigo se vieron confrontados con la realidad de que incluso los miembros más jóvenes de la familia los veían como lo que eran: traidores sin escrúpulos. Pero mi venganza no terminaría esa noche. Cuando me levanté para irme, me dirigí directamente a mis padres, que habían permanecido en un silencio sepulcral durante toda la confrontación. «Mamá, papá», dije con una voz que temblaba de emoción controlada. «Durante 25 años me han hecho sentir inferior a Diego. Han celebrado cada uno de sus logros mientras minimizaban los míos. Han disculpado cada uno de sus errores mientras magnificaban mis fallas. Hoy descubrieron quién es realmente su hijo perfecto. Espero que estén orgullosos del monstruo que criaron». Mi madre finalmente reaccionó, pero no de la forma que esperaba. En lugar de mostrar compasión hacia mí o indignación hacia Diego, su primera preocupación fue el qué dirán.
¿Qué vamos a decirle a la gente? ¿Cómo vamos a explicar esto? La familia de Rodrigo, nuestros vecinos, la gente de la iglesia. Esa reacción confirmó todo lo que siempre había sospechado sobre mis padres. No les importaba mi dolor, les importaba su imagen social. No estaban preocupados por la traición que había sufrido, estaban preocupados por cómo explicar que su hijo dorado había resultado ser un traidor. Pueden explicarlo como quieran, les respondí mientras recogía mi bolso. Pero yo no voy a formar parte de sus mentiras nunca más. A partir de hoy, consideren que perdieron una hija. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que pude escuchar los latidos de mi propio corazón. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, pero justo antes de salir, me volví una última vez. «Ah, y Diego», dije mirando directamente a mi hermano, que se había puesto pálido como un fantasma. «Espero que Rodrigo valga la pena, porque acabas de perder a toda tu familia por él». La puerta se cerró detrás de mí con un sonido final que marcó el inicio de mi nueva vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Rodrigo intentó regresar a casa esa misma noche, pero yo había cambiado las cerraduras y dejé sus pertenencias empacadas en el pasillo del edificio. Sus llantos y súplicas desde el pasillo se escuchaban por todo el edificio, hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares que habían escuchado diferentes versiones de lo que había pasado en la cena. Algunos me apoyaban completamente, otros intentaban mediar, y unos pocos culpaban a mi falta de perdón cristiano por la magnitud del escándalo. Paula, mi mejor amiga desde la universidad, llegó a mi apartamento el día después de la confrontación con una botella de vino y una determinación férrea de apoyarme en todo el proceso. «Siempre supe que tu hermano era un idiota», me dijo mientras descorchaba la botella, «pero nunca pensé que llegara a estos extremos». Durante esa conversación, Paula me contó algo que me dejó helada. «¿Recuerdas la boda de mi prima hace 6 meses? Diego y Rodrigo estuvieron muy raros toda la noche. Se desaparecían juntos, susurraban en las esquinas. Yo pensé que estaban planeando alguna sorpresa para ti, pero ahora entiendo qué estaba pasando realmente». La revelación de que su aventura había sido tan obvia para otros me llenó de una nueva ola de humillación. ¿Cuánta gente había notado las señales que yo había pasado por alto? ¿Cuántas personas sabían o sospechaban algo y nunca me dijeron nada? Pero esa humillación se transformó rápidamente en combustible para mi determinación. No iba a ser la mujer engañada que se queda llorando en casa. Iba a reconstruir mi vida de tal manera que Diego y Rodrigo se arrepintieran todos los días de haberme traicionado. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido y favorable para mí. El abogado tenía razón. Con la evidencia de infidelidad tan clara y documentada, Rodrigo no tenía ninguna defensa legal. Aceptó todos mis términos sin pelear, probablemente porque sabía que si el caso llegaba a juicio, toda la evidencia de su aventura con mi hermano se haría pública en los tribunales. Me quedé con el apartamento, el auto y la mayor parte de nuestros ahorros. Pero más importante que los bienes materiales, me quedé con mi dignidad intacta y mi autoestima renovada. 3 semanas después de la confrontación, Diego intentó contactarme por primera vez. El mensaje de texto era patético. «Fer, necesitamos hablar. La familia está destrozada. Mamá está en depresión. Papá no habla con nadie. Todo se salió de control. Por favor, podemos encontrar una forma de arreglar esto». Le respondí con una sola palabra: «No». Pero mi hermano no se rindió fácilmente. Siguieron más mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. «Entiendo que estés enojada, pero somos familia. Rodrigo y yo terminamos, si eso te hace sentir mejor. Solo fue sexo. No significó nada emocional». Cada mentira me confirmaba que había tomado la decisión correcta. El hecho de que tratara de minimizar su traición como solo sexo, después de que yo había leído meses de mensajes románticos entre ellos, mostraba que seguía viéndome como una idiota a la que podía manipular. La última gota llegó cuando Diego se presentó en mi trabajo. Yo estaba en el hospital, atendiendo a un paciente en la sala de emergencias, cuando una de las enfermeras me avisó que mi hermano estaba en recepción pidiendo hablar conmigo urgentemente. Salí a enfrentarlo con mi uniforme de trabajo, frente a mis colegas y los pacientes que esperaban en el área. Diego se veía demacrado, había perdido peso y tenía ojeras profundas que delataban noches sin dormir. «Fernanda, por favor, solo 5 minutos. Papá está en el hospital. Tuvo un infarto menor ayer. Está pidiendo por ti. Quiere que toda la familia esté junta». Y, por un momento, sentí una punzada de culpa. Pero entonces recordé todas las veces que había corrido al hospital cuando papá había tenido problemas de salud menores,
todas las veces que había reorganizado mi horario para cuidarlo, solo para escuchar después cómo Diego era el hijo que realmente se preocupaba por la familia. ¿Y dónde estaba toda esa preocupación familiar cuando decidiste acostarte con mi esposo? Le respondí en voz lo suficientemente alta como para que varios pacientes escucharan. ¿Dónde estaba tu respeto por la familia cuando planeaban convencerme de que pidiera el divorcio? Diego se puso rojo de vergüenza al darse cuenta de que había varios extraños escuchando nuestra conversación. Fer, por favor, no aquí. La gente nos está mirando. Perfecto, le dije con una sonrisa fría. Que miren, que escuchen, que sepan exactamente qué tipo de hermano eres. Me di la vuelta y regresé a mi trabajo, dejándolo plantado en el lobby del hospital. Esa fue la última vez que Diego intentó contactarme directamente. Los meses siguientes trajeron una tranquilidad que no había experimentado en años. Sin la tensión constante de un matrimonio en crisis, sin las comparaciones hirientes de mis padres, sin la presión de mantener una fachada de familia perfecta, pude finalmente enfocarme en mí misma. Tomé clases de yoga, me inscribí en un curso de idiomas, viajé sola por primera vez en mi vida. Cada nueva experiencia me alejaba más de la persona insegura y complaciente que había sido durante mi matrimonio. Pero la verdadera satisfacción llegó 6 meses después, cuando Paula me contó los rumores que circulaban en nuestro antiguo círculo social. La relación entre Diego y Rodrigo había implosionado espectacularmente apenas 2 meses después de mi confrontación. Aparentemente, sin el secreto y la adrenalina de la aventura prohibida, su gran amor se había revelado como lo que realmente era, una obsesión tóxica basada en la traición y la mentira. Rodrigo había desarrollado una dependencia emocional enfermiza hacia Diego, llamándolo a todas horas, presentándose en su clínica sin aviso, haciendo escenas de celos cada vez que Diego hablaba con otros hombres. Diego, por su parte, se había dado cuenta de que estar con Rodrigo significaba cargar permanentemente con la culpa de haber destruido el matrimonio de su hermana. Cada vez que miraba a Rodrigo, recordaba lo que habían hecho, y eso había comenzado a afectar su propia estabilidad mental. La ruptura había sido tan escandalosa como su aventura. Rodrigo había amenazado con suicidarse cuando Diego intentó terminar la relación. Había destrozado la sala de espera de la clínica veterinaria en un ataque de furia. Había acosado a Diego hasta el punto de que mi hermano tuvo que cambiar su número de teléfono y considerar seriamente pedir una orden de restricción. Escuchar sobre su miseria no me causó tristeza ni satisfacción vengativa. Solo confirmó lo que ya sabía. 2 personas capaces de traicionar tan cruelmente a alguien que confiaba en ellos jamás podrían construir algo sano entre ellos. El golpe final a la imagen pública de Diego llegó cuando varios clientes de su clínica veterinaria comenzaron a cambiar de veterinario, después de enterarse de la situación. En una ciudad pequeña como la nuestra, los escándalos familiares se esparcen rápido, y muchas familias conservadoras no querían llevar a sus mascotas con alguien que había destruido un matrimonio sagrado. Su clínica, que una vez había sido próspera, comenzó a perder clientes constantemente. Diego tuvo que despedir a su asistente y reducir sus horarios de atención. El veterinario exitoso y respetado se había convertido en un paria social de su propia creación. Rodrigo, por su parte, había perdido su trabajo después de que su comportamiento errático durante la ruptura con Diego afectara su rendimiento laboral. Las llamadas constantes a Diego durante horas de trabajo, las ausencias por emergencias emocionales y su visible deterioro mental habían llevado a su supervisor a tomar la decisión de despedirlo. Un año después de la confrontación en la cena de cumpleaños, yo había florecido mientras ellos se marchitaban. Había sido ascendida a supervisora de turno en el hospital, había comenzado una relación saludable con un médico que realmente valoraba mi independencia y mi fuerza, y había construido una red de amistades genuinas basadas en respeto mutuo. Mis padres intentaron contactarme en varias ocasiones, especialmente durante las fiestas navideñas y mi cumpleaños, pero sus mensajes siempre revelaban sus verdaderas prioridades. Nunca se disculpaban por los años de favoritismo hacia Diego. Nunca reconocían el dolor que me habían causado con sus comparaciones constantes. Solo querían que regresara a la familia para poder fingir que éramos una familia unida otra vez. El mensaje de mamá para mi cumpleaños número 29 fue particularmente revelador. Hija, ya pasó 1 año de todo este malentendido. Es hora de perdonar y olvidar. La familia es lo más importante y necesitamos estar unidos. Diego ya aprendió su lección. Está pasando por momentos muy difíciles. Necesita el apoyo de su hermana. La palabra malentendido me causó más rabia que cualquier insulto directo. Minimizar una traición de 6 meses, una aventura planificada y calculada, un intento de manipularme para que pidiera el divorcio, como un simple malentendido,
Mostraba que mis padres seguían sin entender la magnitud de lo que había pasado. No respondí el mensaje. El momento de mayor satisfacción llegó de forma inesperada durante una conferencia médica en la capital. Yo estaba presentando un caso complejo que habíamos manejado en el hospital, cuando, durante el receso, una doctora que no conocía se acercó para felicitarme. «Excelente presentación», me dijo con una sonrisa cálida. «Soy la doctora Martínez, trabajo en el hospital regional. He escuchado muy buenas referencias sobre su trabajo en emergencias». Durante la conversación, mencionó que conocía a mi hermano a través de círculos profesionales. Su expresión cambió ligeramente cuando dijo su nombre. «Es una lástima lo que pasó con su clínica», comentó cuidadosamente. «Solíamos referirle casos veterinarios complejos, pero después de, los rumores sobre su vida personal, decidimos buscar otros contactos profesionales. En nuestra institución valoramos mucho la integridad personal, además de la competencia técnica. Me di cuenta de que el escándalo había trascendido incluso los círculos sociales locales y había afectado su reputación profesional a nivel regional. Diego no solo había perdido clientes locales, sino también las referencias médicas que habían sido una fuente importante de casos especializados para su clínica. Entiendo perfectamente su posición», le respondí con sinceridad. «La integridad personal debe ser fundamental en cualquier profesión que implique la confianza del público». Esa noche, en mi habitación de hotel, reflexioné sobre lo lejos que había llegado desde aquella cena familiar que cambió mi vida para siempre. La mujer que había sido humillada públicamente por su hermano y traicionada por su esposo ya no existía. En su lugar había emergido alguien más fuerte, más sabia y más selectiva sobre quién merecía su amor y confianza. Rodrigo había intentado contactarme solo una vez durante todo ese año, enviando una carta larga y dramática, donde se disculpaba profusamente y me suplicaba una segunda oportunidad. La carta era tan manipuladora y llena de autocompasión que la rompí sin terminar de leerla. Diego, aparentemente, había aprendido que sus intentos de contacto eran inútiles, porque después del incidente en el hospital no volvió a molestarse en buscarme. Mis padres seguían enviando mensajes ocasionales, siempre con el mismo tema: la importancia de la familia, la necesidad de perdón, lo mucho que Diego había sufrido por sus errores. Nunca mencionaban mi sufrimiento, nunca reconocían su papel en crear la dinámica familiar tóxica que había permitido que Diego se sintiera con derecho a traicionarme sin consecuencias. Pero yo había encontrado mi propia familia elegida. Paula se había convertido en la hermana que nunca tuve, alguien que me celebraba mis éxitos sin compararme con nadie más. Mi nuevo novio, Daniel, me trataba como una socia igual en la relación, no como alguien que debía conformarse con menos de lo que merecía. Mis colegas en el hospital me respetaban por mi competencia y mi carácter. No me toleraban por obligación familiar. 2 años después de la confrontación, Diego hizo un último intento desesperado de reconciliación. Se las arregló para interceptarme en el estacionamiento del hospital después de mi turno nocturno. Bajo la luz amarillenta de las lámparas de seguridad, se veía como una sombra de lo que había sido. Había perdido más peso, su ropa se veía descuidada, y sus ojos tenían esa calidad vidriosa de alguien que ha estado bebiendo regularmente. «Fair», me dijo con una voz que temblaba de emoción y probablemente alcohol. «Necesito que sepas que me arrepiento todos los días de lo que hice. No pasa una sola noche sin que piense en cómo las cosas podrían haber sido diferentes». Me detuve junto a mi auto, pero no me acerqué a él. «¿Y qué exactamente quieres que haga con esa información, Diego?» «Quiero que me perdones. Quiero que regresemos a ser hermanos. Quiero que la familia esté unida otra vez». Su respuesta confirmó que seguía sin entender nada. Después de 2 años, todavía creía que esto se trataba de perdón y reconciliación, no de consecuencias naturales por decisiones destructivas. «Diego», le dije con una paciencia que me sorprendió a mí misma, «no necesitas mi perdón para seguir adelante con tu vida. Y yo no necesito perdonarte para seguir adelante con la mía. Lo que necesitas es aceptar que algunas acciones tienen consecuencias permanentes». «Pero somos familia», insistió con una desesperación que resultaba patética. «No», le respondí mientras abría mi auto. «Familia es gente que te cuida, que te protege, que nunca te traicionaría intencionalmente. Tú y yo compartimos genes y recuerdos de infancia. Nada más». Lo dejé parado en el estacionamiento, iluminado por las luces de mi auto mientras me alejaba. En el espejo retrovisor pude ver su silueta encogida y por primera vez en 2 años
Sentí algo parecido a la lástima por él, pero era la misma lástima que sentiría por cualquier extraño que hubiera arruinado su propia vida con malas decisiones. No era suficiente para cambiar nada. Hoy, 5 años después de aquella cena de cumpleaños que cambió mi destino, puedo decir honestamente que la traición de Diego y Rodrigo fue el regalo más valioso que jamás recibí. Me obligó a enfrentar verdades incómodas sobre mi familia, me forzó a desarrollar mi propia fortaleza y me liberó de una vida de conformidad y automenosprecio. Diego nunca se recuperó completamente del escándalo. Su clínica sigue funcionando, pero apenas le da para sobrevivir. Se mudó a una ciudad más grande donde nadie conoce su historia, pero la soledad y el alcoholismo se han convertido en sus compañeros constantes. Según los rumores que llegan hasta mí a través de conocidos mutuos, ha tenido varias relaciones fallidas, todas saboteadas por su incapacidad de confiar en otros después de experimentar en carne propia cómo se siente ser traicionado cuando Rodrigo eventualmente lo engañó con otra persona. Rodrigo desapareció completamente de nuestro círculo social después de perder su trabajo. Algunas personas dicen que se mudó a otro país, otras que simplemente cambió de ciudad y de vida. No me importa lo suficiente como para investigar. Mis padres envejecieron rápidamente después del escándalo. La pérdida de su imagen de familia perfecta los afectó más que la pérdida real de su hija. Siguen enviando mensajes en días especiales, pero ya no intentan convencerme de que regrese. Creo que finalmente entendieron que he construido una vida mejor sin ellos. La última vez que supe de ellos fue a través de mi prima Ana, quien me contó que habían comenzado a decirle a la gente que yo vivo en otro país y que por eso no aparezco en las reuniones familiares. Prefieren inventar una mentira piadosa que admitir que su favoritismo y su apoyo ciego a Diego destruyeron cualquier posibilidad de relación conmigo. Es perfecto. Ellos pueden vivir en su fantasía de que soy la hija que se alejó por razones geográficas, y yo puedo vivir en la realidad de que soy la mujer que tuvo el valor de alejarse de gente que no la valoraba. Cuando la gente me pregunta si extraño a mi familia, siempre respondo lo mismo. No se puede extrañar algo que nunca se tuvo realmente. Yo nunca tuve una familia que me valorara incondicionalmente, que celebrara mis éxitos sin compararlos con los de otros, que me apoyara en momentos difíciles sin juzgarme. Pero ahora tengo algo mejor. Una vida construida sobre mis propios términos, rodeada de personas que me eligieron porque valoran quién soy, no porque están obligadas a tolerarme por lazos de sangre. Daniel y yo nos casamos el año pasado en una ceremonia pequeña e íntima, rodeados solo de personas que realmente nos amaban y nos apoyaban. No hubo drama familiar, no hubo comparaciones hirientes, no hubo favoritismos tóxicos, solo amor genuino y celebración auténtica. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca hubiera descubierto la aventura entre Diego y Rodrigo. Probablemente seguiría atrapada en un matrimonio infeliz, siguiendo siendo la hija que nunca fue suficiente, conformándome con migajas de atención y respeto cuando merecía un banquete completo. En ese sentido, le debo una deuda de gratitud a Diego. Su traición me liberó de una prisión que yo misma había ayudado a construir. Su crueldad me enseñó a valorar la bondad genuina. Su egoísmo me ayudó a reconocer la generosidad auténtica cuando finalmente la encontré. Algunos podrían decir que soy demasiado dura, que la familia debe perdonar siempre, que la sangre es más espesa que el agua, pero yo aprendí que la frase completa es: la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Los lazos que elegimos son más fuertes que los que nos asignan al nacer. Y yo elegí rodearme de personas que me tratan con el respeto y amor que siempre merecí, pero que tardé demasiados años en exigir. Esa es mi venganza final contra Diego, Rodrigo y mis padres. Viví tan bien sin ellos que hicieron obvio cuán poco valor agregaban a mi vida. No necesité destruirlos activamente. Simplemente prosperé sin ellos. Y eso fue suficiente para demostrar que ellos me necesitaban a mí mucho más de lo que yo jamás los necesité a ellos. Cada éxito profesional, cada momento de felicidad en mi matrimonio, cada día de paz mental que experimento ahora es una prueba viviente de que tomé la decisión correcta cuando elegí caminar lejos de gente que no podía amarme de la forma que merecía ser amada, y cuando inevitablemente escucho rumores sobre sus vidas fracturadas y sus remordimientos tardíos, no siento satisfacción vengativa. Solo siento gratitud de que su traición me haya liberado para encontrar la vida que estaba destinada a vivir. Porque resulta que cuando la gente que se supone que te ama te falla tan completamente, el universo tiene una forma de compensarte conectándote con personas que sí saben cómo amarte correctamente. Solo necesitas tener el valor de alejarte de lo falso para hacer espacio para lo auténtico. Y ese valor,
esa fortaleza para caminar lejos de lo familiar pero tóxico, hacia lo desconocido pero prometedor, es el regalo más valioso que me dieron mis traidores. Sin darse cuenta, me enseñaron que merezco mucho más de lo que estaba aceptando. Por eso, aunque jamás los perdonaré, tampoco los odio. Simplemente los veo como los maestros involuntarios que me enseñaron las lecciones más importantes de mi vida. Que el respeto hacia uno mismo no es negociable, que la familia real es la que eliges, y que a veces la mejor venganza es simplemente vivir tan bien que haces obvio cuán prescindibles eran en realidad. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.